La culpa. Muy bien, la culpa es una emoción que todos odiamos y que todos sentimos. ¿Por qué? Precisamente porque no queremos aceptar su invitación y es que seamos libres. Antes de profundizar en el propósito de la culpa, es importante tener en cuenta que la culpa es una emoción que ha sido utilizada como mecanismo de crianza, no solamente en nuestra familia, sino también en la sociedad. Es una emoción que se ha institucionalizado y hemos integrado para moldear el comportamiento humano, es decir, para generar un comportamiento esperado en las personas que nos rodean o para las personas que están a nuestro alrededor generen un comportamiento deseado en nosotros. De ahí que de alguna manera la culpa nos genere tanto conflicto y la utilicemos una y otra vez, precisamente porque creemos en ella, creemos que funciona. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál vendría a ser realmente el propósito de la culpa? Aquí tendríamos que mirar primero cuál es el propósito que le ha asignado la sociedad. Y el propósito que le ha asignado a la sociedad y nuestra familia y para el cual lo hemos utilizado es precisamente para obtener un comportamiento deseado, es para castigarnos si no hacemos lo que se supone que debemos hacer o si hacemos algo que queremos pero que no coincide con lo que se espera de nosotros. Entonces, claro, normalmente utilizamos la culpa para flagelarnos, para castigarnos, para hacernos daño a través de un montón de cosas, ya sea la comida, un diálogo interno tóxico, una relación difícil, una enfermedad, llevando a que de alguna manera también la utilicemos para generar en el otro esa misma respuesta. Es decir, cuando el otro no hace lo que yo quiero, lo que yo deseo, como consecuencia de que yo también me he habituado a hacerlo, inmediatamente surge ese deseo de atacar, de castigar, entonces lo utilizamos para castigarnos y castigar al otro por no hacer lo que nosotros queremos. Pero si nosotros nos permitimos ver la culpa de otra manera, ¿a qué nos está invitando realmente la culpa? ¿Cuándo aparece? La culpa aparece cada vez que queremos hacer algo que sea en coherencia con lo que yo realmente quiero. Es decir, que nos está invitando a la responsabilidad, a que asumamos responsabilidad sobre lo que queremos, sobre lo que deseamos. La culpa nos invita al castigo, la responsabilidad nos invita a la acción. Entonces, ¿qué es lo que quieres recibir de ella? ¿Castigo o una oportunidad para hacerte responsable de lo que tú realmente quieres? Luego de conocer un poco qué es la culpa y cuál es su propósito, si estamos dispuestos a usarla de una manera diferente, es importante que nos preguntemos, bueno, ¿cuál es el conflicto con la culpa? ¿Cuál es el problema con esta emoción? El problema con la culpa es que no nos queremos hacer responsables de lo que queremos. No nos queremos hacer responsables de lo que sentimos, no nos queremos hacer responsables de lo que pensamos y deseamos que alguien más se haga cargo. Todos deseamos un montón de cosas que creemos van en contra de lo que se espera de nosotros. Y ojo, si bien mi familia en un momento utilizó la culpa para educarme, para moldear mi comportamiento, eso no quiere decir que todo lo que a mí me haga sentir culpable realmente amerite un castigo, amerite una autoflagelación. Entonces, el problema con la culpa y el conflicto que nos genera es que creemos en ella, la usamos y no queremos hacernos responsables de lo que realmente queremos. Es más, la usamos para no hacernos responsables. Y yo sé que esto al decirlo es como así, yo uso la culpa, sí, la usas. Y ya te vas a dar cuenta por qué. Yo te voy a poner un ejemplo y vamos a mirar cómo funciona. Vamos a poner el ejemplo de una madre que durante toda su vida se obligó a mantenerse casada con tu padre en este caso, precisamente porque si se divorciaba creía que sus hijos iban a sufrir, pensaba que sus hijos necesitaban un padre y al aguantar de alguna manera se sometió a situaciones en las que tal vez no se sentía del todo cómoda, tal vez el padre no le hablaba de una manera en la que se sintiera amada, tal vez le gritaba, tal vez le pegaba, ¿ok? Al nosotros ver esto, ¿ok? Cada vez que yo me enfrento a una situación en la que necesito tomar una decisión de irme, de poner límites, de no estar, viene la justificación que me dice, no, pero ¿qué va a pasar? Porque, ojo, ¿qué tiene que hacer mi madre o mi padre para aguantar en una relación que no quiere estar? Tiene que justificar el comportamiento del otro y de alguna manera ceder eso que desea. Entonces, cuando nosotros de alguna forma queremos ir por eso que deseamos, la culpa aparece para que yo de alguna manera no lo haga y busque quien se haga responsable de eso. Entonces espero que mi mamá me dé permiso, que mi papá me dé permiso, que mis amigos me den permiso y todo el tiempo estoy preguntando, ¿vos qué pensás? ¿Vos qué crees de esto? ¿Vos qué decís? Entonces,
¿Qué pasa? Pasa que de alguna manera la culpa se utiliza para que yo de alguna forma reproduzca los mismos comportamientos y no me haga responsable de lo que yo realmente deseo. Entonces, ¿qué pasa si tú estás en una relación en la que llevas 10 años y tú ya no quieres estar en esa relación? Y me ha pasado que muchos me dicen, no, pero es que esa persona no me ha hecho nada. ¿Y quieres estar ahí? No. Entonces, no, pero es que ella qué va a sentir, ella qué va a pensar, entonces ahí es cuando viene la culpa. Mira la culpa como mecanismo de moldeador de mi comportamiento, en el que yo no me quiero ser responsable de lo que quiero, me castigo obligándome a estar ahí y no quiero dejar que la otra persona se haga responsable de lo que siente y yo me hago cargo. Entonces, eso es lo que hace que mis relaciones se vuelvan de alguna manera las que perpetúen la culpa como dinámica de relación, la utilizo para relacionarme. Entonces, ¿cuál es el conflicto? Ese, que no nos queremos hacer responsables de lo que deseamos. La usamos, creemos en ella, la seguimos utilizando para mantenernos en un mismo lugar y justificar el por qué no hacemos las cosas, o para mantener el otro en un lugar y que haga lo que yo quiero que haga. Porque claro, como yo me obligo a hacer cosas que no quiero, entonces quiero que alguien también lo haga, que alguien se encargue de darme lo que yo no me doy, y es libertad. ¿Qué podemos hacer diferente cada vez que sintamos culpa? Primero hay que hacernos conscientes de que la culpa nos va a acompañar toda la vida, ¿ok? Y segundo, es muy importante que la dejemos de ver como una enemiga. Somos nosotros los que decidimos qué recibir de ella. Y en este caso quiero enseñarte cómo hacer un uso creativo de la culpa. Entonces la primera pregunta que te voy a hacer para poderte enseñar este ejercicio que quiero que hagas y que en el workbook vas a desarrollar mejor es: ¿qué es lo que la culpa te está impidiendo hacer? ¿Qué es lo que la culpa te está impidiendo ser, expresar, decir, desarrollar? Es muy importante que lo tengas presente y anótalo ahí. Ahora, muy bien, vamos a identificar cuándo empezó a funcionar la culpa para ti, cuándo se originó esa sensación, cuándo te empezaste a ser consciente, de dónde proviene la culpa. Respóndete. Segundo, ¿para qué la usas? Es muy importante que nos permitamos un momento de honestidad y observemos en qué momento uso la culpa, ya sea para sentirme culpable o para culpar a otros, ¿ok? Aquí todos estamos en las dos posiciones. Yo me siento culpable y yo también culpo. Pero lo realmente importante no es si lo hago o no, es qué tan consciente soy de ello para poderlo cambiar. Entonces, ¿en qué situaciones usas la culpa? ¿En qué situaciones culpas o te sientes culpable? Tercero, ¿qué beneficios te da? La primera respuesta que me vas a dar es ninguna. Pero eso es una respuesta automática, así que te vas a tomar un tiempo y vas a pensar, ¿qué beneficios me da sentir culpa? ¿Qué es lo que yo obtengo a cambio de sentirme culpable? ¿Qué es lo que yo obtengo a cambio por hacer sentir culpable a otro? ¿Okay? ¿Qué es lo que recibes? Tienes que recibir algo, porque si la usas es porque tienes un beneficio de ella. Atención, reconocimiento, ¿ok? Es muy importante que lo mires. Y ojo que este ejercicio te va a servir mucho, incluso si tienes una enfermedad, porque la enfermedad a veces es una expresión física de esa culpa, ese deseo de culpar o de sentirme culpable. Y cuarto, ¿quién serías? ¿Ok? ¿Cómo responderías? ¿Cómo te vestirías? ¿Cómo te comportarías? ¿Cómo hablarías si no sintieras culpa? ¿Quién serías si no sintieras culpa? Quiero que te permitas visionarlo y escribirlo. Para ello, te voy a dejar este workbook donde quiero que lo desarrolles con más profundidad y te permitas por lo menos retratarlo, dibujarlo, y utiliza las herramientas y formas que tú quieras. Pero es muy importante que te permitas verte sin culpa y preguntarte al final, ¿estoy dispuesto a dejar de utilizar la culpa para relacionarme? ¿Estoy dispuesto a dejar de utilizar la culpa para lograr lo que quiero? Porque los milagros de la culpa son la libertad. Cuando atraviesas la culpa y la sostienes y te haces responsable de ella, te haces responsable de tu libertad. ¿Estás dispuesto?